Yo nací en Curridabat y ahí tuve la oportunidad de estudiar con Efraín Chávez Chávez, que fue el nieto de Jesús Bonilla, el que hizo Luna Liberiana. Este señor fue el que me enseñó, digamos, como a componer y que tenía esa pasión por la composición. Y de ahí nació mi interés por la música. El doctorado, lo más difícil es que hay que hacer un proyecto que sea original, trascendental y universal. Pues demanda mucha energía, mucho esfuerzo, mucha voluntad. Cambia uno la manera de componer, la manera de pensar, la manera de ver el mundo, la manera de reflexionar, de sistematizar sus procesos, de encontrar sus ideas, su propia voz en la escritura. El venir acá me ha hecho tomar una distancia de mi trabajo como profesional docente. Estar colocada de docente a estudiante ha sido un momento para aprender de muchísimos ámbitos y sobre todo tener contacto con la interdisciplina que es tan importante. Poder actualizar a sus profesores, tener el relevo, digamos, profesional o generacional, mandar a sus profesionales o sus docentes a diferentes partes del mundo para que dentro de la universidad sea un semillero y una confrontación de diferentes ideas, tipos de metodologías, epistemologías, nutrir ese campo de conocimiento para las generaciones más jóvenes. Y para eso es que se invierte en la universidad, para poder seguir construyendo, pero en el ámbito del conocimiento. La cultura es muy diferente a la costarricense. Los mexicanos en general son mucho más introspectivos, guardan un poco más las distancias, hay que ir también inclusive más despacio, dar muchas vueltas para decir las cosas, porque es una sociedad mucho más horizontal. Que hablamos el español, es un español muy diferente, muy mezclado con lenguas indígenas. La jerarquía social, digamos, en el caso de Costa Rica nosotros tenemos una visión, aunque hay estratos sociales diversos, es como muy plana, muy tú a tú. Bueno, Morelia es un lugar magnífico, no solo por el tema del conocimiento, sino por el tema de la cultura, la gastronomía, las tradiciones, de la arquitectura también, de la misma ciudad, que es una ciudad muy habitable, muy caminable. Tienen este complejo magnífico dentro de un edificio del siglo XVII, como es la Casa de la Cultura o el CEMAS, el Centro para la Música y las Artes Sonoras en México, en donde pasa mucha gente muy especializada, con mucha investigación de vanguardia, teniendo equipos y recursos que fortalecen, digamos, toda esa interacción. Entonces la experiencia de pasar 4 horas dentro de un estudio como estos, no solo componiendo, sino también dialogando, interactuando con otros artistas, con otros investigadores, es una experiencia magnífica para poder formarse y para poder fortalecerse en el conocimiento. Las universidades tienen una de las funciones, además de la docencia, es el tema del impacto social y el impacto también de la investigación, vincular el tema de la producción de conocimiento, de creación, generación de documentos y de productos, a partir también de que esto se puede convertir en un impacto a la sociedad. Me parece que es muy importante que las universidades tengan ese factor de fortalecimiento del recurso humano para que de alguna forma tenga también una retroalimentación, un eco dentro de la sociedad. Las historias de las parejas y la convivencia y todo, eso es todo un tema, ¿no? Nosotros ya tenemos muchos años de estar juntos, entonces hemos sabido convivir, madurar, tener una estabilidad y una armonía en nuestra relación. El viaje yo creo que ha enriquecido más bien la relación que tenemos. Las parejas que aguantan estas cosas se fortalecen, ¿verdad? Una de las cosas muy interesantes que hemos vivido es la interacción de disciplinas, que siga en el aspecto creativo produciendo eso. No tenemos hijos, así que nuestros hijos son la producción artística o intelectual que podamos tener. Lo más importante para mí es poder compartir la gran oportunidad que me dio la Universidad de Costa Rica de venir a estudiar a la UNAM, de tener ese cuerpo de profesores, tener esas oportunidades de conocer tantas técnicas, metodologías y formas de conocimiento diferentes. Que todo lo que hemos aprendido ahora en este momento tiene que compartirse. Ya como profesores creo que van a ser muy importantes y también los conectes que establecimos acá puedan ayudar a otros.